Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Precio de la Fama. Deben de estar contentos porque es quincena, ¿sí o no? Ahora también hay que tomar en cuenta que hoy se nos acaba julio, empezamos en agosto y ya el año se nos va volando. Yo recuerdo, a ver si ustedes me ayudan, si a ustedes también les pasó, que el año pasado en el súper, a partir de agosto, ya había productos navideños. Decía el otro día mi querida Joana Vega Biestro, no, el otro día en el súper encontré cosas de Halloween, que es en octubre. Pues yo me acuerdo que desde agosto empezaron a poner cosas navideñas, así que ya saben que vamos rumbo a que acabe el año de volada, de volada. Gracias a todos por estar aquí. Liz Su, ¿cómo estás? Bienvenida. Lilia Álvarez, buenas noches. A Monse Jordan, Lupita Oblea. Estoy tratando de decir otros nombres porque luego uno se me siente. Ana Isabel, no, a mí me pagan una vez al mes el 28. Tienes toda la razón. A mí todavía cada 15 días, aunque creo que lo van a cambiar. Y es complicado, ¿no? Acostumbrarte. Cuando ya te acostumbras a que te paguen cada 15 días, tú programas tus pagos. Si te pagan una vez al mes, pues ya lo tienes programado así. Pero si la quincena se nos hace larga, imagínate al mes. Gracielita, ¿cómo estás? Mi hijo comienza la universidad en otra ciudad. Ay, Graciela, lo entiendo que estés triste, pero piensa que lo mejor que le podamos dar a nuestros hijos, además, primero de amor, es la educación. Y entonces, pues esperemos que tengas otro lugar a donde ir a visitarlo. Mago Campos, Anita, ¿ya hay pan de muertos? No, no te creo, Mago, es en serio que ya hay, pues eso es hasta noviembre. Miguel García, saludos, ya dieron su like. Miren, Miguel ya se puso guapo, dio su like en este momento. Entonces vamos a ver si vemos más likes en este momento en el Precio de la Fama, que ya estamos aquí empezando. Y les quiero consultar algo por si hay un abogado entre el público. El otro día en una entrevista de Susana González vi que le estaban preguntando a ella y a Gerardo Quirós de un nuevo proyecto. Y Gerardo Quirós dijo que el nuevo proyecto se llama El Precio de la Fama. Si yo tengo registrada la marca, a ver si hay un abogado por aquí, ¿verdad que no podría usar mi título? Mi nombre está registrado y tengo pagada la marca por más de 10 años y la voy a renovar. También hay otro programa en Estados Unidos, pero ese no puedo hacer nada porque es territorio de Estados Unidos y no importa, compartimos el mismo título, El Precio de la Fama. Yo lo tengo desde antes, pero como eso es otro país, pues ahí no puedo hacer nada. Pero si Gerardo Quirós, debe de haber abogados entre la audiencia. No podría usar mi nombre, ¿no? Porque yo lo registré, yo tengo pagado los derechos y tengo pagada esa marca. A ver si alguien me asiste. Digo, no porque quiera pelear con Gerardo, pero tanto trabajo me ha costado como poner este nombre, que ustedes identifiquen. Luego cuando reproducen alguna nota de aquí ya ponen el precio del programa de Ana María Alvarado, el precio de la fama. Pues está padre, ¿no? Ir haciendo una marca con este programa. You know tú. Hola, Anita. Hola, Irma Cerón. Qué milagro. Las víctimas. A ver, ¿qué es eso? Porque cambiamos de tema. Las víctimas hay que darle su tiempo como una Sasha y está bien. No les cae el 20 como un abuso. Nicola, al verse cómo abusaron de él. Ahorita platicamos. Oye, ahora sí me pasó, Irma, te voy a contar. De pronto estamos en el programa, ¿no? En Sale el Sol y entonces estamos así de, hola, muy buenos días, bienvenidos a Sale el Sol. O cuando mi querida Joe dice, es viernes, gracias a Dios es viernes. Y luego paso a la siguiente nota, es de algo trágico, terrible. Entonces, no lo quiero decir por burla, pero quiero contarles esta experiencia que es muy chistosa, porque empezamos así súper animadas y entonces cuando en el prompter vemos que la nota que sigue es de tono triste, empezamos así de, ¿qué tal? ¿Cómo está? Porque el otro día, fíjense que es horrible como dar esos cambios de ánimo y de entonación y a veces, o sea, decimos, qué bárbaros, porque entramos en un ánimo y luego hay que cambiarlo. A ver, Luis Rendón, Anita, lo único que puedes hacer si ya tienes los derechos del Precio de la Fama, ahora que se llame Papá Soltero, presenta a Ana María. Ay, Luis Rendón, no te andes burlando de mí. Miriam, no, gracias.
Miriam Scott ya está dejando su like. Saludos desde Veracruz a Zenet Fabiola. Y gracias a todos los del chat, a los del super chat por sus donativos, de verdad, gracias. Ya adquirí chinos, subí lo nuevo que adquirimos para presentárselos para mis entrevistas, para que vean que siempre le ando invirtiendo, no crean que me lo gasto, no soy descocada con los gastos, no, todo lo reinvierto en mi canal. Y quiero también gracias a los de las membresías de los Annie Lovers por estarse suscribiendo o suscribirse al canal, también se los agradezco. Ya vamos muy rápido ahora en suscriptores. Pues vamos a entrar en materia de los espectáculos. Ay, ¿por qué hay tanto que les quiero platicar? Pues fíjense que Marisol Sosa ya dio un primer paso para reconciliarse con su mamá, Anel Noreña, pero resulta que con José Joel no, y me llamó la atención y quiero que ustedes lo escuchen muy bien cuando dice, con mi mamá ya me llevo mejor, pero con mi otro familiar, o sea, no dice ni el nombre. Vamos a ver qué dice Marisol Sosa, hija de José José y Anel Noreña. ¿Qué piensas de que precisamente hace poco nos decía José Joel que con esto de la marca de tu papá ya está convenciendo a tu mamá de sacar una marca de licor, cuando tu mamá estaba en desacuerdo con eso porque algún día nos dijo que pues el alcohol fue lo que destruyó su familia? No sé más al respecto, no sé qué esté haciendo al respecto con eso, mi amor. Y la neta, así como para comentarte, te digo, cada quien sus cosas. Marisol, ¿Marisol o no? ¿Perdón? ¿Pero te gustaría o no? ¿Sacar un licor? A mí no. Yo no. Pero bueno, pues es lo que te digo, finalmente el albacea ya existe, ¿de acuerdo? Ahí está, hay una heredera universal y para todo proyecto de esa índole, pues tiene que hablarlo con ella, claro. ¿Le pediste permiso a tu mamá para...? Mucho a nosotros. De acuerdo. Gracias. Si tú quisieras utilizar el nombre de José José, ¿lo podrías hacer o tendrías que pedir autorización de tu mamá para que... Yo para eso tengo que pedir autorización. Y no se contempló, no se platicó. Digo, es más que referente el nombre o el título del concierto que nos hace obviamente evocar a José José, pero... Pues es que bueno, eso en mi corazón fue un poco la forma, ¿sabes? Al respecto, porque sí, gracias a Dios al día de hoy hay una heredera, hay una albacea al respecto, y misma heredera y albacea con ustedes, con casi todos ustedes, pues, se dio la oportunidad de salir a decir, y nadie puede hacer nada porque nadie puede hacer nada, y bueno, ok, se respeta eso, tal cual como se los acabo de decir hace unos minutos, cada quien tiene sus formas, lo que vaya a decir, ¿no? Y a mí se me dijo también al respecto, y yo dije, bueno, pues no me parece personalmente, pero ok, se te respeta. ¿No te como hija que no podrías usar el nombre de José José? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues nos aquí hoy con esto, de acuerdo, en donde así como, no sé si fuiste tú o tú el que me preguntó ahorita, de entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues nada, va a pasar esto, y ahorita no estamos utilizando nada de eso. Y gracias a Dios, pues, y al público, tanto del rock como de José José, pues creo que nos está quedando claro. No hace falta porque la gente entiende, ¿no? Yo creo que porque no quiso, porque no se llegó a un acuerdo tal vez monetario, a lo mejor ella quería un porcentaje. No, bueno, yo, o sea, está en ello. Cualquier cosa que tú quieras hacer al respecto para usar esto, me tienes que venir a decir a mí, me tiene que gustar a mí la idea, y entonces te doy permiso, y obviamente pagas, ¿no? A lo cual dije, no, bueno, pues sería lo justo, es como debería de ser al respecto. Gracias, y estamos en contacto y te amo y ya. Ok, ni siquiera, Marisol, nada más para de aclarar. que se ocupe el nombre de alguna manera. ¿Cómo? ¿Hay demanda en caso de que se ocupe algún nombre? No sé, a mí no me han avisado eso, también me lo preguntaban hace un par de días, y de, oye, ¿es cierto o falso que tu mamá te demandó? Dije, pues yo creo que es más bien falso, porque a mí no me ha llegado ninguna notificación, independientemente de que no he hecho nada en donde estoy usando el nombre o la imagen. ¿Tú no eres la productora, sí? Fíjense las diferencias que puede haber por esta situación, pero Marisol es muy cuerda, muy centrada, y dice, ok, hay una heredera, una albacea, y Anel en una entrevista nos dijo y lo dejó muy claro, yo soy la dueña del nombre y de la imagen de José José. Si alguien quiere usarla, me tienen que pedir permiso, si no procederé legalmente. Si Marisol estuviera conmigo, y por ahí voy a buscar la entrevista cuando lo dijo, entonces no habría problema, pero si está lejos, ella también tiene que pedir permiso.
Entonces, ahora que va a ser un festival porque se cumple el 4º aniversario luctuoso de José José, ella va a poner este festival dedicado al príncipe de la canción, pero no va a poder usar el nombre José José, porque la marca, que es lo que estábamos hablando hace rato de las marcas, cuando se registra una marca, pues solo lo puede usar la persona que la tiene registrada. En este caso, la persona que es dueña de la marca, que es Anel Noreña. Fíjense, o sea, es madre e hija y podría sonar rudo, y aunque Marisol lo comprenda, pero pues es su mamá y le tiene que pedir autorización y pagar los derechos para poder usar el nombre de su papá. Y luego, pues sí, con Anel ha dado un paso, se abrió la comunicación, pero dice, con mi familiar, José, no dice José Joel, con el otro de mis familiares, nada de nada. O sea que con José Joel sí hay un distanciamiento seguro, claro, y con Anel pues ahí va la cosa. Anel también, según ella, le mandaba mensajitos a Marisol y ella nunca se los contestaba y eso le causó mucha tristeza a Anel. Entonces, bueno, pues ha habido diferencias. Fíjense qué complicado. Fallece el príncipe de la canción y su familia se desmorona por completo, porque también del lado de Sara mamá, que ya se habían separado, de Sarita hija, con Marisol, con José Joel, con Anel, si José José viera eso, que lo que más le importaba era su familia, al menos la de Miami, porque bueno, aunque quería mucho a Marisol y a José Joel, también se separó de ellos por culpa de Sarita, de Sara, qué complicación. Tú, Marisol, es socióloga, creo, algo así estudió, es la más cuerda de la familia. Según Pepito, él le pagó la carrera. Qué pena que Anel actúe así, Sarita de estar feliz, porque ya están discutiendo, claro, ha de decir los hermanos inseparables, ahora peleados. Sandra Ayala, me siento decepcionada del reality. Ay, le regresas al comentario que se me saltó. Porfis, arriba uno, ese. Me siento decepcionada del reality La Casa del Terror, perdón, de los famosos. La Televisa nos cree unos tontos. Eso que pasó con Nicola no fue un juego, fue un abuso, literal. Ahorita vamos a hablar de eso porque ha habido mucha confusión, mucha molestia y mucho enojo, pero yo creo que sí estuvo mal y ahorita les voy a platicar porque finalmente Ingrid Coronado, la volvimos a encontrar en un evento porque presentó su libro y entonces le volvieron a preguntar de qué creen, de Ana Ferro, del testamento, de todo lo que está pasando, y vamos a ver qué contestó. Y también, qué bueno, Ingrid, felicidades porque ya tiene novio. Ahorita, pues bueno, has dejado ver que pues, a lo mejor Ana Ferro no es la persona que por mucho tiempo creímos, ¿no? Oye, yo te lo pregunto a ti. Yo creo que la gente ya me ve de una forma distinta, ¿sabes? Es curioso, pero aunque por un lado el que yo hable de mi historia ayudó a que la gente me viera como quien realmente soy, de pronto salen personas que aparentemente no tendrían nada que ver conmigo y que confirman una situación que yo hablé desde el principio. Ana hace poco precisamente nos decía que jamás los trató mal porque Fernando no lo hubiera permitido. ¿Tú le crees? O sea, ¿crees realmente? Yo se los he dicho muchas veces, las cosas se demuestran, no se dicen. Yo les he demostrado todo lo que he dicho, hay que demostrarlo, hay que demostrar quién es cada uno de nosotros y nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Como tú bien dices, hay una... Pues que pruebe que eso que está diciendo es verdad, ¿no? Ingrid, tus abogados te han dicho en qué momento se podría girar esta orden de desalojo justamente para recuperar ese inmueble. No, ahora sí podría decirte que ellos están trabajando en el asunto, yo ya entregué todos los papeles y en mi corazón, en mi energía, física, mental y emocionalmente, ese asunto están archivados, porque ya no me corresponde a mí. Ya no. Oye, y hay una al día siguiente de que falleció Fernando, la señora Ferro ofreció una conferencia de prensa en donde decía que Fernando le había encargado mucho que siguiera teniendo contacto con Luciano y Paolo. ¿Sucedió a lo mejor posterior al desenlace de Fernando? ¿Sí los buscó? Y tus hijos tampoco se mostraron el interés de verlo. Por algo de haber sido, ¿no? Sí, y es que ahí que hay contradicciones, ¿no? Ingrid? Tú ya no permitías un acercamiento de ese tipo. Pues es que mi trabajo como mamá es cuidar con quién se relacionan mis hijos, porque son menores de edad. Y yo tengo que cuidar que sean personas que los cuidan y los quieren.
Oye, el tema Su es equipo agradable, legal. ¿te vas o no a imagen? Perdón. ¿Sus abogados han tenido contacto contigo? ¿Suyos? No, De hecho, ella dijo que tuvo que cambiar de abogado. ¿qué les digo? Además, eso no es de abogados. Es de palabra, claro, de hablar. O sea, Pues ahí está haciendo aclaraciones de todo lo relativo a Ana Ferro, que si trató mal o no a sus hijos, dice por fortuna ya no están con ella. De hecho, dijo Ingrid que sus hijos ahorita no están aquí, andan creo que en España, porque son muy buenos para el paddle y andan en un curso de verano. Entonces, pues ella está tranquila, Ingrid Coronado, y además gozando de un novio, así que muchas felicidades. Ya que el productor nos encontró un audio donde justamente Anel habla de lo de los derechos y por qué tienen que solicitarle a ella los derechos. Parte de mi herencia es la marca, el nombre y todo lo que conlleva. Ella no me ha dicho nada, no, pero no sé nada de ella, tú porque me lo estás diciendo ahorita, pero yo creo que se va a meter en un problema porque el nombre es mío. Ella, fíjate, mientras Marisol. O sea, ahí dice, para ponerles un fragmento, el nombre es mío, Marisol me tiene que pedir autorización. Ahí está lo que dice Anel Noreña, entonces, pues eso ya lo tiene muy claro Marisol y dice que pues como no se puede, no lo usará o cuando lo necesite usar, pues ya le preguntará a su mamá. Ahora vámonos con la salida de Jorge, porque ya veo que quieren hablar algunos de la Casa de los Famosos. Elsa González, por ejemplo, dice, ya deberían de sacar a Emilio Chamaco Dos Caras. Ahí está la salida de Jorge, que bueno, más de 15 millones de personas votaron, que le fue muy bien en niveles de audiencia, que superaron a la competencia. La verdad, sí, desde que aparece la Casa de los Famosos, MasterChef se desdibujó. Antes medio competían y ahora sí MasterChef no ha podido. Hubo 15.6 millones de personas viendo el reality, algo fuera de serie, algo que hace mucho no pasaba en la televisión mexicana. Y bueno, dice, superando a MasterChef Celebrity por el 152%. MasterChef tuvo 6.2 millones de personas, que también es mucho, pero Televisa 15.6. Entonces, pues para que vean lo que ha logrado la Casa de los Famosos, bien, mal o regular, pero algo insólito, y por eso da tristeza que algo que estaba tan bien lo echen a perder. Porque, ¿por qué la discusión? No es que uno quiera ver todo mal. Sí sabemos que es un reality, sí sabemos que es un juego, sí sabemos que todo es parte del show, pero hay límites y hay límites que ya se rebasaron. Y lo quieran poner como lo quieran poner, juegos pesados, no es solo eso, que todos han participado, sí, que los juegos han ido en aumento, sí, las faltas de respeto han ido en aumento también, pero la Casa de los Famosos, la producción, no puso un alto a tiempo. ¿Por qué? Porque de momento nadie consideró que estuviera mal, les parecía gracioso, chistoso, pero digamos que con esto que sucede con Nicola, que Wendy le quita el pantalón, Sergio le pone la crema y Poncho le mete la mano en la pompa, es que se dicen nalgas, pero esa palabra no me gusta tanto. Pues todos están participando. ¿Y por qué es abuso? Porque lo sometieron, aunque fuera en medio de un juego. Y él decía, ya, déjenme ya. No fue con su consentimiento, aunque ahora él diga, no lo veo mal, no es personal, no se preocupen. Hasta psicólogo le llevaron a la Casa de los Famosos bien preocupados, según ellos, y que Nicola, según dicen en su comunicado, pues muy chafa ese comunicado porque la manager que se llama Yasmín de Nicola, que hablaron con él, que no lo tomó de manera personal, que él está bien, que sí se preocuparon y hablaron a la casa, pero que cuando vieron que todo está bien, pues dan a conocer a la opinión pública que todo maravilloso con con Jorge. Entonces ponen a todo el fandom y el público en general que están al tanto de lo sucedido, sabemos y les informamos que Nicola está bien. Dado su forma de ser, o sea, es un maleducado también por lo que dicen, damos por entendido que no se lo tomó de manera personal, ya que todos los que siguen 24/7 el reality saben que es su forma de convivir, o sea, están asegurando que él convive así, lo ve bien y lo ve normal. Vean qué delicado que hayan redactado este comunicado. Los invitamos a estar pendientes de las galas de hoy y a no fomentar el hate. Esto no es hate, Yasmín Nader.
o Yasmín Nader, perdón. También gracias a todos los clubs de fan por estar presentes afuera de la casa. A todos gracias por su apoyo y amor a Nicola. Yasmín Nader, que eres directora de la agencia, quiero contarte que esto no es fomentar el hate. Como lo quieran poner, estuvo mal. Que se lleven así, está mal. Que las bromas sean tan pesadas, está mal. Una cosa es jugar y otra es transgredir los límites de la decencia, de la educación, de las normas de comportamiento. Estamos luchando por una sociedad en donde nos respetemos los unos a los otros. Ellos no se están respetando. Que así jueguen no quiere decir que sea normal o que esté bien. Que entre ellos así se lleven no quiere decir que esté normal y que esté bien. Y además voy a explicar algo, porque creo que a muchos no les queda claro. A los realities entran a exhibir su vida personal. No entran para que hablemos de su carrera. No entran para que hablemos de su talento. Entran para que hablemos de sus conductas y de sus acciones, porque de eso se trata el reality, se les está pagando y ellos aceptaron y tienen firme en un contrato. Entonces, gente como el Apio, que ahora se enojan, Apio querido, ¿por qué te enojas? No entraste para que te alaben. Al ustedes actuar dentro de la casa, cada uno como lo ha hecho, es lo que estamos viendo como público. 15.6 millones de personas. ¿Cómo creen que se ve un juego de esa manera? El reality lo ven también niños, aunque no sea horario de niños o jóvenes. ¿Pensarán entonces que está bien jugar así? Perdónenme, pero no, que lo haga la gente no quiere decir que esté bien. Abusaron y está tipificado como un abuso, sí es un delito. Aunque quieran decir, es que todos, ¿por qué entonces no hicieron escándalo con los otros? Si todos se llevan muy pesado. ¿Por qué? Porque había estado un poco menos burdo, pero esto fue la explosión. ¿Por qué también que nadie lo ha señalado? Porque ya habían tomado cervezas, ya habían tomado alcohol y esto se les hizo fácil. Porque Wendy, claro, a Wendy le han metido la mano y ahí ya vimos los videos, pero ahora Wendy bajó el pantalón de Nicola. Wendy se peleó con Nicola y le dijo, respétame, ya no me toques y trátame como una mujer y una dama que soy. Y ahora Wendy no se comportó como una dama. No puede entrarle al parejo a los juegos de los hombres, menos de esta naturaleza. Entonces, pues no es exagerar, ni echar hate, ni querer nada, pero lo único que sí creo es que las cosas son lo que son y un abuso es un abuso. Y creo que también deben de replantearse en la Casa de los Famosos las reglas y los límites para que haya conductas pasables. Jugar sí, peleas sí, incluso está permitido dentro de las reglas sostener relaciones íntimas. ¿Se acuerdan en Big Brother? Lo vimos con Ninel Conde, en otro Big Brother Alicia Machado en España, ¿se acuerdan? Y se daban sus mañas. Eso está permitido porque es consensuado por dos personas y ya se tapan con la sábana, ya pasó en muchas ocasiones, que tampoco quiere decir que esté bien, pero no están agrediendo, eso es entre ellos. Entonces creo que sí se van a replantear en esta temporada, ya no, y obvio la Casa de los Famosos no quiso decir nada para no ensuciar su rating y el gran éxito que han tenido, que eso se los he reconocido desde el principio, pero su regañito al principio del programa muy blandengue, eso no fue suficiente, pero para la Casa de los Famosos 2 sí tienen que poner reglas más estrictas. Creo y sugiero a Rosa María Noguerón que los familiares que están afuera haya unos límites para el apoyo y límites en donde no agredan a los demás. Sí defiendan a los suyos, pero sin ofender a los otros, por todo lo que ha pasado con Niurka. Créanme que lo que ha hecho Niurka no le ayuda a Emilio Osorio, es su mamá, entiendo, y lo tiene que defender, pero cuando alguien entre a un reality y decirle a su familia, no te preocupes por lo que vas a ver, no te preocupes por lo que va a pasar, defiéndeme, pero con gracia. Isabela Camil también ya lo llevó a un escalón más rudo, y creo que tampoco es lo adecuado, ya de demandas y todo, voy a demandar a Sofía Rivera Torres, voy a demandar a este, voy a demandar al otro, en el foro se agreden, ella se enoja, entonces, ¿quién no está entendiendo que es un juego, no? Porque para unas cosas dicen que es un juego y para otras sí que se lo toman personal. Entonces, replantéense las reglas y las normas de convivencia, porque creo que no está bonito, no es bueno ver estas cosas en televisión.
Luego, Ferca. Resulta que se tomaron una foto y en redes pusieron, cuando no te dicen que no te quieren en la foto, pero hay señales. Pues obviamente estaba Ceci Galeano, Mauricio Garza, que también tuvo otro pleito, Isabela y Marcela, la esposa de Poncho. Y Ferca al lado, porque también, pregúntenle a Ferca, ha tenido que soportar caras, groserías de Isabela. Marcela no, porque es muy linda, pero Isabela ha agredido. En los cortes comerciales pasan muchas cosas y ha sido grosera Isabela con Ferca, como Niurka lo fue cuando fueron, que no quiso saludarlas. En fin, sí han sucedido cosas que se le salieron ya de la mano a la producción. Ojalá lo compongan para la que entra. Pero bueno, ahora vamos con el pleito del apio para que vean, con Mauricio Garza también se salieron las cosas de control. Fíjense que quiero felicitar a Cecilia Galeano porque ella intervino muy bien, incluso bloqueó la comunicación, se puso enfrente para dejar a sus espaldas a Mauricio y ponerse enfrente del apio que ya se quería ir. Se molestó mucho el apio. Me encantó Joana, que ella pensó que era broma porque le hacían no, no, no. Y sí era pleito. Y tiene razón un poco Mauricio en el aspecto, aunque no, cuando él es el anfitrión de un programa, no puede decir si quieres vete. En eso la regó. Su argumento era bueno y es lo que les decía. Resulta que el apio no quiere que lo critiquen, pues si a eso entró, no podemos hablar de otra cosa más de lo que hacen, si no estamos hablando de cultura, filosofía, estamos hablando de lo que sucede en la casa, que son puras tonteras. Entonces, ¿qué quieren que digamos o por qué se molestan cuando salen si para eso se contrataron? Entonces, Mauricio Garza hizo mal en correr al apio, en calentarse, en enojarse, y Cecilia, gracias a su intervención, logró que el apio se sentara y se quedara, aunque creo que al final se fue muy molesto y no sé si va a volver, pero el apio está en la defensiva. Pues, ¿qué quiere? O sea, que todos opinen solo lo que él quiere y si no se molesta, ahí estamos como muy mal, pero bueno, la verdad, bien por Cecilia Galeano. Dice Luis Rendón, por eso ayer el gran René Franco le cayó la boca al apio cuando le dijo que René había perdido bien feo en Big Brother y que su equipo de Team Infierno llegó a la final. René ni caso le hizo. Ay, es que no me gusta esa palabra de ni lo peló. Pero para que vean, dice, ¿por dónde pasa el programa de Ceci Galeano, Laura Betancourt? Fíjate que hay una pre-gala y una post-gala, pero es solamente por VIX, donde dice 24-7, ahí puedes ver la pre-gala y la post-gala, pero solo si tienes VIX, porque todo lo demás pasa en el 5. Y dice Osvaldo Soto, hoy con el pie Nicola le presionó sus partes a Wendy. Eso no lo viste, fue hace 2 horas. No, lo cual también está mal. Entonces, quiere decir que el regañito que les dieron Osvaldo no sirvió de nada y no les hablaron claro. Hay muchos momentos que pueden hablar con ellos y nosotros no nos enteraríamos. Que los metan al confesionario uno por uno y les digan qué tipo de cosas y qué está pasando afuera para que no repitan esas conductas. Monique Gold. La esposa de Mayer tendrá mucha clase, pero ante las cámaras demuestra otra cosa. Ese Team Infierno bien merecido tiene el nombre. Todos traen doble personalidad. Y Cuba Cuatza dice, en Twist pueden verlo. Ah, no sabía. Alexia Alcocer, René, otro patán y se siente que sabe mucho. You know, Apio tiene muchos problemas desde niño, por eso se comporta así. Pero bueno, es lo que él dice, es que cuando ya llevas tanto tiempo encerrado y entonces se van rompiendo los límites y el respeto, pero si tienes educación, no se rompen los límites y el respeto. Te podrás enojar, podrás gritar, pero con educación o muestras la educación. Yo, aunque creo estuviera desesperada, nunca jugaría a bajarle el pantalón a una amiga, ponerle crema en las pompas, meterle la mano, jamás se me ocurriría. Que son juegos de hombres, pues están mal esos juegos de hombres. Bueno, y ya cambiando de tema, porque no a todo el mundo le gusta, como a Luz María Pimentel, dice, ya dejen de hablar de eso. Pero bueno, nada más estamos en el chisme, Luz María, porque pues eso provoca el programa, pues hablar de ellos. No vamos a hablar, les digo, ni de sus lindos ojos, ni de su trayectoria, ni de su talento. Yo quiero hacer patente que qué peligroso ahora en día querer mostrar toda tu vida y luego enojarte cuando te critican. No solo en este reality. Ven que la familia de los Mayer tiene un podcast. Cada vez que veo un fragmento más, quedo más segura que fue un gran error de Sergio Mayer
arrastrar a Isabela y a sus hijas a hacer algo así. Porque Entonces, ellas, miren. Ahí te veo. Bueno, esto dice Y me escribió y me espérame. puso, ¿sabes qué? Ya vi el 24/7, no. No, pero le puedes regresar. Es la hija de Sergio Mayer, que ahora está enojada porque la esposa de Mauricio Barcelata, la querida Majo Suárez, que para mi gusto tiene razón en su comentario, enojada por lo que le hicieron a Nicola, pues hizo un video muy fuerte atacando a Sergio Mayer y demás. Entonces, fíjense a lo que expone también a su hija. Su hija Antonia defiende a su papá y esto es lo que dice Antonia. Entonces, ahí te veo. Y me escribió y me puso, ¿sabes qué? Ya vi el 24/7, no lo había ni visto. No, o sea, no había ni visto el video y ya me estaba tirando hate. Entonces, le dije, muchas gracias por entender y me dijo, tienes toda la razón, te pido una disculpa. Todo está sacado de contexto porque está sacado de contexto todo. Entonces, hay ustedes en qué creen y en qué no. ¿Y ustedes creen que mi papá la última semana va a estar sacando su cara? Ya lo hubiera sacado desde hace años. Lleva todo el reality. Así es mi papá. Así es mi papá. No es lo que están ahorita diciendo que es un... Y le invito a María José, esa vieja que no sé ni quién es, que vaya y se pique el culo. Fíjense a lo que expone a su hija, o sea, defiende a su papá ofendiendo a otra mujer. Antonia, no es que tu papá sea así, participó en un juego inadecuado que sí es un abuso. Pregunta legalmente a un abogado, pregunta a una psicóloga por qué es un abuso. No quiere decir que esa acción defina a tu papá, por supuesto, pero está mal lo que hizo, porque imagínate cómo se expone, no quiere decirle, en todo lo demás del reality ha tenido muchos aciertos y por eso Sergio Mayer está en la final, pero ve nada más, Antonia, pues lo que tiene que estar haciendo la chica por defender a su papá y cómo les llega todo lo que su papá está haciendo, bueno, malo, irregular. Claro que les afecta, a la familia le afecta si tú te expones a participar en un juego así. Y creo que es muy chistoso, pero Big Brother se hace desde hace 20 años. Todo el mundo sabe que cuando entras todo se magnifica y pues puede suceder todo tipo de cosas. Por eso tienes que pensar bien qué haces dentro. Y les decía del reality de los Mayer, vean nada más en qué postura o en qué posición más bien pone a sus hijas Sergio Mayer a participar en un reality cuando ellas no quieren. Y esas cosas que son, te apenan o hoy, se vuelven después, cuando las recuerdas, como las cosas que ¿cómo se dice esa palabra? Caracterizan. Es que a veces las palabras las pienso en inglés. Que caracterizan a esa persona. ¿Qué tiene? ¿Ves? Ya las apenaste A ver, otra vez. Es que no es que me apene, solo se me hace muy necesario. No, porque es lo que me está pasando, es un proceso mental. Pero yo suena crecí mamuco, con una pero mamá americana. Pero suena mamuco. Es que a veces las pienso, ¿a eso se refieren ustedes? Sí, Ay, y suena ustedes como tienen medio- que ser un poquito menos judgmental. ¿A quién le hablas? ¿A quién me acaban de Está rostizar? cañón. O sea, me acaban de dar... Dejen ser. ¿Qué les mole? ¿Qué les afecta? ¿Cómo me Exactamente. expreso? O sea, está cañón. Ese No es- sé nada, solo... Pero es que me ese gusta es el tema. Deberíamos de dejar de preocuparnos de lo que haga y diga cada persona. O sea, no pasa nada. Deja que los demás piensen, juzguen. Ya tenemos a Marta Higareda que sueña en inglés y a Isabela Camil cuando hable en español piensa en inglés, que eso sí puede suceder, pero a la hija le da pena que su mamá diga que piensa en inglés y no sabe decir la palabra en español. Entonces, este tipo de podcast yo creo que les ha afectado. Lo que yo he visto no es positivo. No, todas las familias hay problemas, es un hecho, no hay familia perfecta. Antonia está pues, en la adolescencia, pero pues ella no miente, ella dice lo que piensa y lo que siente igual que la chiquita. Y él las puso en temas de hablar de sexo, pues cosas que no es adecuado para menores de edad y hacerlo público. Y entonces cuando reciben hate y cuando reciben comentarios, vean cómo se pone Antonia. Entonces creo que ahí Sergio, tache. Tenemos el siguiente. Ajá, vamos a ver cuando les pregunta del sexo. ¿Qué opinan de la parte sexual en la vida? Vamos a ver, ahí está. ¿Qué cambios has sentido o qué cambios sientes tú ahora que que ya tienes 12 años? No sé. ¿No has visto cambios en tu cuerpo?
Ya sí no quiero hablar de eso. ¿Por qué le estás preguntando? Porque quiero saber si quiere. ¿No quieres hablar de eso, Victoria? No, ¿Y tú, Antonia? yo menos. ¿Por qué es tan incómodo? Porque sí. ¿Porque somos sus papás? Sí. ¿O sea, hablarías de este tema con tus amigas, con O con tu un tía, maestro. con un maestro? No, con no, un- Con un maestro. con un maestro. Una maestra. ¿Qué? Pues tú hablaste en el colegio y tú también. Yo me acuerdo cuando tú también tuviste todas esas Pero no pláticas. es que hablamos con Sí, ellos, es ellos porque nos dieron obligaron a clase. sentarnos a Pero escuchar. O sea, yo me acuerdo que hablamos después de todo lo que habías hablado, Victoria, y ay, también tienes preguntas y las expresaste y eso está padrísimo. pues sí. Muchos amiguitos levantan las manos y dicen, oye, y esto pasa. ¿Cómo y qué dudas sudo. o qué preguntas? Pues O me ella. gustaría que ella dijera, no Por quiero eso. yo decir un tema que ella no quiera compartir, pero No quiero decir un tema que ella no quiere compartir, pues no querían compartir. Aparte, no sé si ven, yo no soy experta, dice Noemí Martínez, ¿cómo hablar en público de eso? O sea, es tan mal. Y luego dice, no la quiero forzar. Pues sí las están forzando al hacerles preguntas que ellas no quieren contestar. Todo lo que yo he visto de ese podcast, aunque ganen dinero, las niñas no quieren hacerlo y ellas están, si se fijan, con la botella así, desesperadas porque no están cómodas con la plática en todos los fragmentos que he visto. Entonces, ¿en qué momento hicieron esto como papás? No sé, porque además entre a dos flancos, entre Sergio Mayer e Isabela, las atormentan con preguntas, a veces se enoja Isabela. Sergio siempre permanece tranquilo, pero las niñas sí se enojan. Entonces, híjole, yo la verdad creo que ha sido más que allá del reality, con eso, bueno, que los juegos estuvieron muy mal, esto también está lastimando directamente a sus hijas. Eso es lo que yo pienso y no sé ustedes. Esta casa de los famosos, dice Humbertina, no fue natural, es decir, Mayer, Poncho y Wendy entraron con todo a una estructura previa. Desde antes ambos hicieron canciones, porras y toda una estructura a su favor. Es cierto, sí se pusieron de acuerdo. Graciela Mendoza, Anita, esas preguntas no se hacen en público, pues es lo que niña va a querer decir que su cuerpo está cambiando y decir, pues a lo mejor ya me creció esto, o sea, no. Isabela Lemoniqueliza, no me gusta la palabra, se veía mejor sin comentar nada. Ay, se me subió, como cuando se me subió el comentario, no el amo. Se me subió cuando le preguntaban de Luis Miguel, se veía más inteligente, pero da mucho que desear su forma de hablar. You know tú, qué pena, México está frito. Pues sí, a mí no me pareció adecuado y yo todo lo que he oído, no he oído una parte que valga la pena de haber expuesto así a sus hijas. A ver, ahora vamos con, lo que les digo, una noticia triste de Marianita Echeverría, porque perdió a su bebé. Como ella dice, pues ahora tienen un motivo que es su hijo Luca para seguir luchando. Es la segunda pérdida de un bebé, lo cual es muy triste. Y dice, nos estábamos acostumbrando a vivir sin ti y ahora tenemos que vivir, a vivir contigo y ahora nos tenemos que acostumbrar a vivir sin ti. Y pues manda un mensaje muy bonito hasta el cielo y desafortunadamente pues perdió a su bebé. Marianita, pues ya Dios dirá y que Dios te dé la fuerza y ojalá más adelante se pueda. Es muy triste cuando una mujer pierde un bebé porque hay muchas ilusiones y muchas esperanzas. Ahora vámonos con Livia Brito, que fíjense que después de lo que luchó por su romance, por medio de la presente anuncia Livia Brito, del conocimiento público que por el galán, que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo. Ya no somos una pareja sentimental, pero aún tenemos cariño y respeto, o sea, desde el amor. Agradecemos al público y a los medios su comprensión ante esta situación, ya que no hablaremos del tema, Livia Brito. Y fíjense, ella también andaba buscando ser mamá y pues con la ruptura de la relación seguramente pues se va a complicar. Ahora vámonos con Gerard Piqué, que a ver, él juega mucho en su plata. Livia Brito, ¿tiene música? No tiene música. Gerard Piqué tiene una plataforma en streaming que se llama Kings League y ahí hace transmisiones de su programa. Esta plataforma de streaming en vivo tiene muchos seguidores y el programa lo han llegado a ver cientos de miles de personas. Es muy exitoso y entonces él se le ocurrió para uno de sus espectáculos llevar
a Manuel Turizo, que canta Copa Vacía junto a Shakira. Y él, pues, para jugar un poco también y hacerse publicidad, porque también se ha hecho publicidad con toda la separación, así como lo ha hecho Shakira, o sea, está bien, van en empate, y para eso llamó a Manuel Turizo. Lo que nunca se imaginó que toda la gente le iba a decir, Shakira, y vean lo que contestó muy furioso, que él sí es famoso y la gente no. Y vosotros no sois nadie. Hacer algo con vuestra vida porque no sois nadie. Tenéis que ser campeones de algo, de lo que sea. Porque ahora mismo sois unas marionetas. Peleando con la gente y diciendo porque vosotros no sois nadie y yo sí. Qué grosería de Gerard Piqué, es la gente que ve su plataforma en streaming, que ve Kings League, que tiene tantos seguidores. ¿Cómo puede decir yo sí lo logré y ustedes no son nadie? ¿Quién es él para decir eso? Y además él lo busca porque él sabe que cuando todavía estaba jugando en el Barcelona, cuando siempre llevaba a Shakira, ponían música de Shakira. A raíz de que terminan, la gente le seguía gritando Shakira. ¿Por qué pensó que no lo iban a hacer si está llevando a Manuel Turizo, que canta Copa Vacía, con Shakira? Y que además tuvieron que poner la grabación con las partes que canta Shakira y luego ya entraba en vivo Manuel Turizo. Pues Piqué ahí demuestra que sí es bastante prepotente. Él sí es alguien y nosotros somos nada. Ricardo Farri, le aplaudo su valentía porque reconoció que se ha equivocado y pidió perdón, porque ustedes recuerden que en medio pues de una crisis maníaco-depresiva empezó a hablar de todos sus compañeros a raíz de la boda que se presenta en la boda de Mauricio Nieto y hace un desastre porque se pelea con uno de los compañeros y luego se va, no lo dejan entrar al after party y en su casa se puso a hacer una serie de declaraciones criticando a todos los estandoperos de México, cosas muy dolorosas y se le reconoce y qué bueno que ahora pida perdón. Hola. Ay, esto cuesta mucho trabajo, obviamente. Estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco depresivo. Estar en un brote es como estar poseído, no te das cuenta de tus acciones, hice muchas cosas malas y en específico fue hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y que me han mostrado su amistad y yo lo que hice fue fallarles. Le quiero pedir una disculpa a Rodrigo Escobar y a May Hernández específicamente por haberlos jalado a esto y que el público los atacara por mi culpa. Les pido de verdad una enorme disculpa. Lo mismo con Alex Fernández y Yara Cavazos. De verdad una enorme disculpa porque ustedes siempre fueron grandes amigos y yo lo que hice fue fallarles. Lo único que puedo decir es que no era yo, pero les fallé. De igual. Ahí en el video, ahí en el video explica que estuvo mal lo que hizo, que habló mal de Mauricio Nieto, de Daniel Sosa, que fueron puros chismes, y él lo dio por hecho, habló mal de Alex Fernández, de Sofía Niño de Rivera, de su esposo, de Ludvika Paleta, o sea que ha tratado de hablarles a todos personalmente, pero obvio algunos no le han contestado y que él lo entiende, y que por eso quiso hacer este video. Sí, es que no habíamos prendido el micro, pero ya se escuchó. María G. Martínez, es que acuérdense que en el Inter nos ponemos de acuerdo con lo que viene de las notas, al mismo discurso de los borrachos, yo no era. Bueno, Abraham, pero también hay que reconocer que estaba bajo influjo de alguna sustancia, obviamente estaba intoxicado y no estaba aparte en este brote maníaco depresivo y lo importante es que lo reconozcas, seguir adelante y ya no recaer. Ahorita creo que ya no podemos atacarlo más porque está teniendo todas las ganas de salir adelante y cuando las personas están enfermas por consumo de drogas, alcohol, lo que sea, pues yo creo que hay que darles un apapacho y apoyarlos. De por sí ya es muy difícil todo lo que está viviendo.
Laura Luz López, para los que dicen que es un show de adultos, si fuera así la Casa de los Famosos, la primera cadena nacional no los programaría en horario estelar, en su canal estelar y en domingo, que es familiar, y no anunciar el 24/7 en ViX. Ya aprendí, Laurita, perdón, nada más fueron unos segundos del micrófono. Oigan, y ahora quiero mandarle también un abrazo muy cariñoso a Andrea Legarreta y a su papi, que lo conozco de varias ocasiones en las paellas. Su padre, Juan Carlos Legarreta, falleció la mamá. Y fíjense, esa foto que vemos ahí está súper triste porque él pone el regalo que nunca vio. Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casados. Todas las mañanas mi papi se levantaba a las 5 a.m. para ir al gimnasio y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que ella cuando se levantara lo viera. Mis hermanos y yo dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de la familia y ella no respondió. Le llamamos y ella no respondió. Eso nos inquietó. Mi mami era muy madrugadora. Mi hermano fue a casa a ver cómo estaba y la encontró recostada en su cama. Ay, esto está muy triste. Parecía dormida porque su hermosa carita estaba tranquila y con un gesto dulce y en paz. Ay, me da mucha tristeza leer esto. Me acuerdo de mi mamá. Ella ya había despertado y se veían sus maquillajes listos para arreglarse, para salir con mi papi y celebrar su aniversario. Jamás sabremos qué sintió, qué la hizo regresar a su cama y por qué motivos no salió de su recámara y por lo tanto no vio el amoroso regalo que le dejó el amor de su vida. Mientras estábamos a su lado pudimos leerle la nota y ponerle su dije, aunque fuera solo por un rato. Ay, no, este relato está. La maquillé y le puse su perfume favorito porque era muy coqueta y bueno, la abrazamos, la besamos, nos despedimos con el amor y agradecimiento, dice Andrea Legarreta, más profundos que pueden existir. Estamos tratando de asimilar este dolor, sabemos que tomará tiempo, pero juntos en amor saldremos un día a la vez. Gracias por todos sus amorosos mensajes, gracias por tanto amor para ella y para nosotros, nos hace tanto bien. Ay, no, este relato, la señora se llamaba Isabel, yo la conocí también, pues, durante, varias veces que la vi. Y bueno, este es otro escrito muy bonito de todo lo que les dio su mamá, ya para no leerles todo, despidiéndose de su mami, Isabel, su papi Juan Carlos, pues se queda triste, ahora tendrán que estar muy al pendiente. Isabel siempre fue, pues, no solo una amiga, también era la manager de Andrea Legarreta y siempre llevó muy bien su carrera. Entonces, descanse en paz y Andrea, un abrazo cariñoso para tu hermano Juan Carlos, que le dicen el Pixie, porque también tiene unas pestañas muy bonitas, como tu mami, como tú, como la familia. Pues descanse en paz y pues uno puede echar muchos rollos y muchas palabras, pero el dolor, pues cuando se va una mamá o un papá o cualquier persona de tu familia es indescriptible y cada quien pues sabe cómo irse reponiendo, resignando o entendiendo que todos vamos para allá tarde que temprano. Ay, pues con esta noticia tan triste me despido, abrazo con el corazón, ahora sí que como hay un programa, abrazo con el corazón a nuestra querida Andrea Legarreta y pues cambiando de tema, estuvo buena la plática, todo lo que dijimos el día de hoy, ojalá le den like, le den compartir, activen la campanita de notificaciones y se suscriban a mi canal El Precio de la Fama. Ya saben que hay más, pero hasta ahí les cuento.